si has recibido en tu celular, en tu computadora, no sé, en redes sociales ha estado circulando un texto de que cada 100 años el planeta vive una epidemia o una pandemia. Seguramente ya te llegó. A mí sí, y no tengo ni idea de lo que me están hablando, pero estoy aquí con mi amigo Pepe Mercader, que él es bien inteligentísimo y bien culto para que nos ilustre sobre este tema. Bienvenido, Pepe. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Ya te llegó también el mensaje? Ya te digo, supuestamente familia, en 1720 estuvo la peste negra, en 1820 el cólera, en 1920 la... Espérame, Pepito, que no sirve tu micro, pero mira lo que te tengo aquí, porque no me quiero perder absolutamente nada. Gracias, Pau. Pues resulta que se supone que en 1720 estuvo la muerte negra, en 1820 el cólera, en 1920 la española y ahorita el COVID. Pero pues yo la verdad de historia tengo un amigo que sabe muchísimo, que es el divulgador de historia, Alejandro Rosas, y lo tenemos ahorita con nosotros. ¡Ay, qué emoción! Vamos a conocerlo. ¿Alejandro? Hola. Aquí ando. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Bien. Oye, no, pues para empezar, puras patrañas, ¿eh? No se lo vayan a creer porque ahorita que las cadenas están tan de moda, hay mucha desinformación. Y sí, la historia de la humanidad tiene muchas epidemias, pero esta idea de que coincide 1720, 1820, 1920 es totalmente falsa. La última gran epidemia sí que provocó muchísimos muertos, y estamos hablando, no se han podido calcular exactamente las cifras, pero se habla de entre 50 millones y 100 millones de habitantes. Fue en 1918 y fue la de la influenza española. Esa sí fue brutal, nada que ver con lo que estamos viviendo hoy día. La diferencia es que hoy tenemos demasiados medios de comunicación y estamos informados al momento. Pero eso sí fue brutal. Por ejemplo, en aquella epidemia aquí en México, nada más en México en 1918 se perdieron cerca de 500,000 personas. Entonces, cuando uno hace el balance de lo que se perdió durante la Revolución Mexicana en vidas, siempre se dice que es 1,000,000 de muertos. Pero, ojo, de ese 1,500,000 fueron por la influenza española. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno? Porque la influenza llegó por los estados del noroeste del país y se cerraron, por ejemplo, las iglesias, se prohibieron las confesiones, los bares, las cantinas, los restaurantes, los pocos cines que había también fueron cerrados. Es decir, vivimos una época muy similar a lo que se está viviendo hoy en día, pero el problema es que ahí sí la cantidad de muertos era enorme. Ahora, no es la única epidemia que ha vivido México. México ha tenido a lo largo de su historia prácticamente desde 1520 e incluso antes, durante los tiempos del Imperio Azteca, hubo varias epidemias, pero la que se recuerda mucho fue la de 1520, que fue la de viruela. La viruela no se conocía aquí en lo que hoy es México, y la trajo un esclavo negro que venía con las tropas de Pánfilo de Narváez cuando vinieron a capturar a Cortés en 1520. La viruela se propagó y eso propició muchísimas muertes también, sobre todo entre los pueblos indígenas, lo cual también en cierta manera ayudó a Cortés a triunfar sobre el imperio mexica. De hecho, una de las grandes víctimas de esa epidemia fue el Tlatoani Cuitláhuac, que era el que estaba encabezando la defensa de Tenochtitlán. Dos en el siglo XIX importantísimas: la epidemia de cólera morbus de 1833 y la de 1850 también de cólera, que dejó también cerca de 30,000 víctimas, la de 1833, y ahí, por ejemplo, perdió la vida el papá de Porfirio Díaz, José de la Cruz Díaz, dejando huérfano a Porfirio y a sus hermanos en 1833. Otra de las importantes, fíjate, Sor Juana murió también en una epidemia hacia 1695, porque pues prácticamente no había, desde luego, ni antibióticos ni las medidas de asepsia y antisepsia que se utilizan hoy en día, y entonces todo eso provoca que la mortandad sea grande, además de las grandes epidemias europeas, la peste negra, la peste bubónica y demás. De hecho, justo te quería preguntar de la peste, porque evidentemente no había la ciencia que existe hoy, la medicina, no se podían informar y se lo adjudicaban, tengo entendido, a la alineación de los planetas. ¿Estoy en lo correcto? Esa era sobre todo la superchería, porque siempre se trataba de buscar un culpable, digamos, de un carácter sobrenatural que pudiera digamos, explicar eso, pero no, la peste llega a Europa a través de las ratas que venían del Medio
del Lejano Oriente, Japón, China, y la traen. Además de que los europeos no estaban muy acostumbrados al baño cotidiano. Entonces, imagínate, si se bañaban una vez a la semana, pues obviamente toda la suciedad, todo, eran ciudades muy sucias, sobre todo en la Edad Media, pues obviamente eso propició grandes epidemias. Siempre se ha atribuido, por ejemplo, aquí la epidemia de cólera de 1833, había un sentimiento español muy grande en esos tiempos, porque acabábamos de terminar la Guerra de Independencia. Entonces se dijo que los españoles habían envenenado las aguas de lo que ya era la República Mexicana y que por eso se había dado la epidemia. Así que todo este tipo de chupacherías son solo eso. Todo tiene una explicación científica y médica, y desde luego también el combate tiene que ver con una explicación científica o médica. Nada de... yo creo que la fe puede ayudar en muchas cosas, pero evidentemente para curar una enfermedad o una epidemia, los rezos quedan de lado en muchos sentidos. Cuando llegó la española en el 18, ¿de alguna manera limpiaban las calles o cómo desinfectaban la ciudad? Sí, bueno, para empezar, igual, cuarentena como la que estamos viviendo hoy en día, generalmente, por ejemplo, donde había muertos por la influenza española, que era muy parecida a lo que fue el H1N1 en el 2009, por ejemplo, se quemaban los colchones, las sábanas, la ropa de los difuntos. Mucha gente tuvo que ser enterrada en fosas comunes porque no se daban abasto para llevar los cuerpos a los cementerios. No era muy común todavía la velación o el velatorio como lo conocemos hoy en día. Generalmente se hacía en casas, pero había prohibición de que se hiciera en casas porque fue brutal y fue rapidísima. Más o menos, digamos, fue el mes de octubre de 1918 cuando el mayor número de víctimas se registró, no solamente en México, sino en el mundo también. Y el problema es que, igual, un virus que tuvieron que dejar que pasara en su proceso natural, porque no había ni antivirales ni ningún otro tipo de remedios para poder solucionar el problema. ¿Cuándo acabó aquí la española? Fíjate que todo se dio en el 18, más o menos habrá empezado a finales de septiembre, se llevó todo octubre y ya para finales de noviembre prácticamente había terminado, pero insisto, con 500,000 víctimas. Wow. Increíble, Así ¿verdad? que, Sí. olvídense de que si coinciden las fechas, todo ese tipo de cosas, igual que los agoreros del fin del mundo, ya ven que pues, los mayas se equivocaron, Nostradamus no le atina nada porque lo interpretas de acuerdo a lo que conviene. Entonces, pues todos estos, profetas del fin del mundo se han equivocado. Yo creo que el fin del mundo sí llegará de la mano del hombre, desde luego, pero por lo pronto no se preocupen por eso, sino más bien preocúpense por mantenernos en casa, atender a las instrucciones, lavarse las manos y todo eso. Fuera de ahí, no se preocupen, esto no tenía que pasar, la historia no se repite, nunca es cíclica. Y tú sabrás mejor que yo, no tengo ni idea, pero también creo que hay que ser muy optimistas. Tengo entendido que después de la peste, William Shakespeare, cuando estuvo justamente en Londres, estuvo en cuarentena, escribió 3 de sus obras más importantes. Una de ellas, Macbeth, creo que la otra era Antonio y Cleopatra, no me acuerdo de la otra. Pero también después surge el Renacimiento. Entonces también saber y entender que siempre sale el sol y que podemos llegar a un lugar mejor. Mira, evidentemente, si hacemos caso a las indicaciones que nos ayudan a todos, siempre será mejor. Y desde luego, yo creo que habrá mucha gente ahorita, sobre todo en el medio artístico e intelectual, habrá gente que esté escribiendo, habrá gente que lleve diarios de lo que estamos viviendo, seguramente vendrán novelas. Yo creo que siempre hay muchas cosas que se le pueden sacar provecho a situaciones como esta. Claro, también de pronto uno se puede deprimir o te puedes poner triste, pero creo que al final lo que estamos haciendo ahorita es por el bien de todos, valga la expresión, y pues encuentren lo que más les gusta hacer y háganlo dentro de la casa o dentro de donde se encuentren enclaustrados, como decimos ahora, ¿no? Por supuesto. Tú nos tienes algo, Pepe, algo de historia, nos vas a enseñar algo del Excelsior. Sí, tenemos una portada del Excelsior de 1918, familia, donde describía cómo llegó la influenza española aquí a México y qué estaba pasando, cómo el gobierno le estaba tratando. Está súper padre, mira. En pantalla del lado izquierdo está en grande. Le dedicaron 3 hojas completas, describían cómo echaban cal en las calles, cómo estaba llegando, que tenía muchos problemas en Puebla, cómo el gobierno en Puebla estaba tratando, igual, lávense las manos, no den besos, no den abrazos. Es increíble, Pau, es muy parecido
a lo que estamos viviendo ahorita, sí. Porque la influenza española era lo que también se conoció como la gripe española. Entonces, también lo interesante es, imagínense en México, pues estábamos saliendo de la revolución, llevaba un año y medio la nueva Constitución del 17, todavía estaba levantado en armas Zapata, 1918, todavía daba guerra a Pancho Villa en el norte contra Carranza. Es decir, fue una década terrible. En 1910 teníamos 15 millones de habitantes, para 1921, cuando se vuelve a censar el país, teníamos 14 millones de habitantes. E insisto, de ese millón que se pierde, aproximadamente 500,000 fueron producto de esa terrible pandemia que, pues desde luego tenía el Excelsior, que también tenía un par de años, 1 o 2 años, de haber empezado su historia en la historia del periodismo en México. Increíble, de verdad, Alejandro, muchísimas gracias. Gracias por instruirnos, por iluminarnos, y siempre es bueno aprender de la historia para no repetir los mismos errores. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Un saludo y cuídense, por favor. Un beso. Gracias.